Hola a todas, a todos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la última sesión del seminario Café Debate con el tema de mediatización de la política en México. Ha sido en las últimas semanas realmente un gran gusto oír una serie de reflexiones sobre este fenómeno tan importante de nuestra vida política contemporánea. Y pues hoy pues cerraremos esta serie de conferencias pues con una presentación que seguramente será no solo muy interesante, sino un gran cierre para este ciclo de conferencias. Nuestra conferencista hoy, me voy a permitir presentarla antes de darle la palabra, es la doctora Patricia Andrade del CID. Voy a leer algunos de sus datos biográficos para que tengan un referente sobre por qué creemos que va a ser realmente una conferencia absolutamente adecuada para el cierre de este ciclo de conferencias. Justo como nos lo acaba de decir la doctora Patricia, ella es orgullosamente veracruzana, pero es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, así que pues es también capitalina en cierto modo, ¿no? También es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Ahí coordina los estudios y proyectos cualitativos. En esta área ha realizado estudios que emplean metodología cualitativa, tales como grupos de discusión, entrevistas cognitivas, etnografías en nuevos medios, utilizando softwares y paquetes informáticos para analizar los discursos. En el 2012 fundó el Observatorio Veracruzano de Medios para analizar el comportamiento de los medios en sus distintos formatos sobre temas y asuntos públicos. En ese observatorio participan estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas carreras de la Universidad Veracruzana y los estudios que se realizan se publican en un blog que a ver si nos lo pueden compartir por el chat para que el público pueda estar ahí informado, ¿no? También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es profesora con perfil deseable del PRODEP y forma parte del cuerpo académico Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos. Y su labor como investigadora y divulgadora del conocimiento se ha reflejado en un conjunto de libros, capítulos de libros y artículos sobre los temas de comunicación política, opinión pública, teoría de sistemas y análisis de contenido aplicado a medios tradicionales y nuevos medios. Pues ella es la doctora Patricia Andrade. Le agradecemos mucho haber acudido a esta cita con nosotros y con las y los estudiantes que nos ven. Y pues sin más, pues le cedo la palabra para comenzar su presentación. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Nicolasa. Es un orgullo para mí, para mis estudiantes, para la Universidad Veracruzana que nos hayan invitado. Siempre hay como, ¿no?, la idea del centro y de repente voltear al interior de la República y recibir este tipo de invitaciones, pues nos hace, pues sí, sentir orgullosos de que nuestro trabajo está teniendo cierta trascendencia. Y bueno, como lo decía usted, Alejandro, nosotros no podemos realizar este trabajo sin la ayuda de los estudiantes. Ahora vamos a iniciar la presentación, ahí se van a ir enterando de por qué es tan importante la participación de ellos en los monitoreos que llevamos a cabo en el blog, que también María Ángel ya les compartió en el chat, pero que probablemente lo vean al final de esta presentación porque le damos su lugar. Adelante, María Ángel, por favor. Pues nosotros elegimos pues, ponerle el nombre del seminario a nuestra presentación porque justamente estamos pensando a los medios de comunicación, particularmente veracruzanos, y particularmente la prensa impresa y digital, desde el 2009 más o menos. Entonces, en cuanto recibí, digamos, el tema del seminario, dije, bueno, pues es justamente de lo que queremos hablar. Entonces hemos decidido llamarle a esta presentación eso, justamente la mediatización de la política y elecciones en México, porque esto está sucediendo ya desde hace muchos años en este país y en el mundo entero. La siguiente, por favor.
Queremos ubicar el punto de partida porque siempre hay distintas visiones sobre este asunto de la política y los medios, ¿no? Nosotros queremos ubicarlo desde la comunicación, entendiendo que el discurso de la información es un mensaje que representa aspectos de la cultura política, de la región donde es emitido el acontecer. Es decir, nosotros vamos a observar datos y atributos y comportamientos de los lectores y audiencias a través del discurso informativo. Por eso es que trabajamos tanto con análisis de contenido, porque vemos que ahí se reflejan aspectos de la cultura política, es decir, actores, expresiones, representaciones, etcétera, a través de la información. La prensa, los medios electrónicos y las redes sociales actualmente significan el espacio público en la sociedad moderna. Esto es, si nosotros queremos hacer análisis de la cultura política, tenemos que ir a fuerzas al espacio público, y el espacio público está representado por los medios de comunicación. Este espacio público mediático nos amplía la visibilidad pública, la participación ciudadana y la democratización del poder temático de la sociedad, aún contra el argumento válido de quienes observan en los medios lugares exclusivos del discurso de poder. Habermas nos ha dicho que todo parece indicar que el poder político necesita de un espacio público correlativo a su naturaleza. En ese espacio, el poder público publica sus decisiones, se teatraliza, revestido de símbolos, y es objeto de recriminaciones y de críticas, es decir, de la opinión pública. Entonces, a través de ese espacio público nosotros vamos abordando justamente todo ese teatro, todos esos actores, escenarios que están coyunturalmente puestos en el espacio público de la información. Los procesos de mediación, nos dice la teoría de la comunicación, que la información tiene un poder fundamental que radica en ser mediadora entre lo que sucede y lo que se transmite, ¿no? Los medios intervienen en la producción del acontecimiento cuando emiten relatos y omiten datos acerca de sucesos, personajes y problemas, preservando siempre determinadas creencias y normas sociales. Ellos son los que van midiendo el termómetro de la norma social para tener esas audiencias, tener esos lectores que les faciliten la venta de su producto, que en este caso es la información. Entonces, a través de esta necesidad de venta de producto, vamos a ver los factores cognitivos que se pueden observar a través del análisis de la información. Vemos ahí normas, valores y creencias que se transmiten a través el lenguaje que puede ser la información. Y estos son finalmente los medios, pues, los emisores y receptores de estas representaciones, porque si no pudieran, no supieran cómo transmitir la información y qué aspectos de la información son fundamentales para sus audiencias, entonces no tendrían éxito. Los temas que tratan los periodistas siempre están vinculados a factores estructurales, que son finalmente la forma en que la empresa noticiosa organiza las prácticas de recopilación de información. No es lo mismo un medio como Televisa que un medio pequeño como el Piñero de la Cuenca en el sur de Veracruz, que por cierto es muy leído. Es un portal que nace a partir de los asesinatos en Veracruz a periodistas. Entonces la empresa noticiosa ya tiene una visión del acontecer y ahí se van estructurando formas de repetir, de reproducir estos valores y creencias. Estos son factores estructurales que son intervenidos por procesos de mediación económicos, políticos, sociales de la propia empresa. Y también el entorno político y cultural que la circunda, es decir, los aspectos coyunturales que están alrededor de esa empresa informativa y por lo tanto de los periodistas que trabajan en la empresa. La construcción de la noticia siempre va a ser una representación social. Para Luhmann, la tematización de la agenda pública es la operación más sustantiva para la conformación de opinión pública contemporánea. Es decir, la opinión pública son esos temas institucionalizados que ofrecen una valoración por parte de los medios de comunicación. Es por eso que nosotros, analizando temas, podemos más o menos inferir ciertos aspectos de la opinión pública. Luhmann observa al público que lee esos medios como una autorreferencialidad del sistema político.
asegura que hay un acoplamiento cultural estructural con el entorno que trata de observar el modo en que es observado y el sistema político mismo. O sea, el sistema político se ve reflejado en él y se van acoplando los temas de acuerdo a. Desde esa perspectiva, Luhmann concibe a la opinión pública como producto de la política y los medios. O sea, no hay una opinión pública libre y sin, con sus propias normas, ¿no? O sea, las normas las van estableciendo los poderes hegemónicos a través de la política, y los medios, que también son poder hegemónico, van transmitiendo sus mensajes a través de los medios de comunicación. Es decir, la opinión pública será resultado del acoplamiento entre los medios y la política. El desarrollo de estructuras políticas no se puede entender sin incluir a los medios de masas. Y por otra parte, los medios de masas dependen de que la política les entregue el material que se pueda seriar y procesar como historias de los temas. Aquí es una cita de Luhmann, una traducción que hizo la Universidad Iberoamericana en el 2009 al texto La política como sistema. En consecuencia, lo que hay detrás de los mensajes, es decir, el referente informativo de la información, se expresa a través del lugar que ocupa la información, es decir, el tiempo y el espacio. En un noticiero de televisión, ¿cuánto dura una noticia? Si aparece en primera, en el teaser, en el resumen inicial, o si aparece al final del noticiero. Y el espacio, en términos de columnas, si aparece en primera página en un periódico impreso, o se le da 3, 4 espacios en la prensa digital, con fotos, sin foto, etcétera, ¿no? Entonces, el lugar que ocupa la información y los temas que tratan los periodistas, podemos ver cuál es el referente informativo, también el cómo los tratan, ¿no? Y los temas, siempre como los representantes de expresión del imaginario colectivo, y en la cuestión política siempre tendrán que ver con ciertas demandas sociales que están presentes en ese imaginario colectivo, en esa coyuntura, en ese momento histórico, cuando pretendemos analizar el estado de la opinión pública en X año o temporada. Sin perder que el análisis del discurso del referente informativo nos permite conocer las representaciones que otorgan sentido a ese relato comunicativo. O sea, estamos siempre hablando de representaciones sociales consolidadas, o sea, de cultura popular, de imaginario colectivo. Con esta perspectiva teórica surge el Observatorio Veracruzano de Medios en el 2012, para trabajar, incidir, conocer y reflexionar sobre el papel de los medios veracruzanos y también nacionales en los temas que inciden y producen distintas políticas públicas y, en consecuencia, en la cultura política y democrática de los veracruzanos. Nosotros surgimos analizando prensa impresa con el objetivo de producir estudios rigurosos y científicos que contribuyan a reflexionar el papel de los medios en la sociedad. Ahora ya estamos también analizando digital por la situación de la pandemia, pero también desde el 2018 estamos analizando Twitter. Con la misión de generar una base sólida, sistemática y longitudinal de datos para brindar información a la ciudadanía. Un observatorio no es observatorio si no tiene la posibilidad de brindar la información a la ciudadanía. Y esto justamente lo hacemos a través del blog y de todas nuestras redes sociales. La Radio Veracruzana, la Radio Universidad. Estamos siempre dando la información sobre qué dicen los medios, cómo lo dicen y cómo lo interpretamos nosotros para beneficio de la sociedad. El trabajo que vamos a presentar ahora, pues queremos interpretarlo, queremos decir que estamos utilizando técnicas de análisis de contenido, pero siempre pensando que estas técnicas son un instrumento de análisis de la cultura política. Vamos a presentar 4 campañas electorales en Veracruz y la 2012 presidencial, y vamos a trabajar también algo de Twitter en 2018, para que se den una idea y que puedan después ir a nuestro blog, con el objetivo de expresar justamente la cultura política, que es el tema de esta presentación. La siguiente, Mari. Entonces, el mismo enfoque, ¿no? El discurso de la prensa es una representación social que subyace a la cultura política. El espacio público representa tanto el ejercicio del poder como el comportamiento de la ciudadanía, así como las instituciones que intervienen en la construcción de lo público. La llamada Gran Prensa de Veracruz se ha conformado bajo el corporativismo en la información política, esto es, nuestra gran prensa como el Dictamen, el Diario de Jalapa, el Diario de Poza Rica,
Existen desde que surgió el siglo XX más o menos, y ellas han representado justamente esta forma de hacer política en Veracruz durante más de 85 años. Las estructuras familiares, clientelares, le imprimían verticalidad a la información, sometiéndola al control político que ejerció justamente el partido hegemónico en el estado de Veracruz por más de 85 años. Nuestro primer análisis, la siguiente por favor, que es la de 2009, incluso antes de ser observatorio de medios, hicimos las intermedias a nivel federal, ¿no? Cómo se comportaban los medios ante las elecciones federales. Vamos a presentar también 2010, 2016 y 2012 presidente de México en la prensa impresa de Veracruz. Aquí, que es nuestro primer cuadro, vemos que hicimos una cobertura casi universal. En 3 meses seguimos las noticias. En La Opinión de Poza Rica, Diario El Martinense, Diario de Jalapa, Notiver, El Dictamen, Mundo de Córdoba, Mundo de Orizaba, Diario de Yipantla, Diario del Istmo, Liberal del Sur. Se ve ahí más o menos un número más o menos proporcional al periódico, al número de páginas de periódico, ¿no? La Capital, Diario de Jalapa, es el que más noticias presenta, y vemos que de las 2.795, 2.370 fueron positivas para el partido hegemónico en ese momento, el PRI, en unas elecciones federales para diputados federales en Veracruz, y solamente analizábamos PRI. Pues yo creo que, como dicen los estadísticos, un número puede acabar con cualquier otra intencionalidad. El número es impresionante. Tenemos negativas 309 y neutrales 116. Entonces, de todas esas noticias publicadas, pues casi un 99% son positivas para el partido. Ya en 2010, en las elecciones de gobernador de Veracruz, se ve una mínima diferencia, pero bueno, ahí va. Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Dante Delgado son los candidatos. En el Diario de Jalapa y en Milenio, El Dictamen, se ven mayores positivos para Javier Duarte, mientras que en Imagen, que es un periódico que se edita al sur de Veracruz, se ven ya más positivos para Miguel Ángel Yunes, Mundo de Córdoba también, y Diario del Istmo también. Ustedes recordarán que en 2010 gana Javier Duarte, pierde Miguel Ángel Yunes, sin embargo Miguel Ángel Yunes regresa a la competencia en 2016. Entonces todavía en 2010 vemos el corporativismo del PRI funcionando muy bien en la prensa veracruzana. ¿Qué pasa en 2012? Justamente en las elecciones presidenciales de Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri. El 43% de las notas que se emiten en los portales de Veracruz favorecen al Partido Revolucionario Institucional a través del PRI de Peña Nieto. Hay un 26% que se emiten acerca de Josefina, 20% para Andrés Manuel y 11% para Cuadri. Las tendencias son importantes en este caso porque aunque tenemos 128 noticias para Josefina Vázquez Mota, el 20% son negativas en los periódicos veracruzanos. Peña tiene muchas noticias y tiene solo el 5% de negativos. AMLO tiene pocas noticias, sin embargo tiene muy poquitas negativas, 6%, y tiene muchas positivas, 34%. Y Cuadri tiene muy poquitas noticias y muy poquitos negativos, en consecuencia también, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en ese momento histórico? Bueno, pues aquí en Veracruz gana Josefina Vázquez Mota por menos de un punto. Peña Nieto casi la empata, AMLO queda un poquito abajo. Ahí vemos un poco el comportamiento de los votantes y de los partidos y de la ciudadanía y de la prensa, ¿no? Todavía la prensa favoreciendo pues al partido hegemónico que durante 85 años gobernó Veracruz y que en ese momento todavía gobernaba Veracruz a través de Javier Duarte. Entonces podemos ver que finalmente la actitud, que es el acto de votar, se puede considerar como componente más aparente, fáctico y conductual de las RS, ya que implica comportamientos y motivaciones. En ese sentido, hay que admitir que una gran parte de los electores veracruzanos que han votado por el PRI, que de alguna manera siguen votando, pero en el 2012 fue el 33.59%,
han construido y construyen su identidad a través de redes que entienden como buenas las actitudes autoritarias de un régimen, en este caso representado por el PRI. Régimen que además de funcionar corporativamente limita, violenta y coacciona la libertad de expresión en los medios y en la prensa impresa. En ese momento histórico teníamos más de 12 periodistas asesinados en Veracruz, siendo uno de los más representativos a nivel nacional. Ahora esto ya se ha vuelto un poco más grave. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Este comparativo es nada más el número de notas que se publicaron en 2010 y el 2016 en las elecciones de Miguel Ángel Yunes, donde gana Miguel Ángel Yunes finalmente. Y vemos que siguen teniendo cierto comportamiento priista las notas que se publican en los 6 periódicos analizados. Tenemos más notas publicadas en 2016 para el PRI en general, ¿no? Para el PAN menos, casi la mitad. Sin embargo, gana ya el Partido Acción Nacional con Miguel Ángel Yunes en 2016. Un ligero cambio en el comportamiento de los votantes. ¿Qué pasaba en Twitter y qué pasó en Twitter en 2018 en México? Vemos unas elecciones que fueron digamos, distinguidas por la participación en Twitter de la mayoría de los votantes, que tenían cierto liderazgo y que podían en un momento dado llevar a los medios de comunicación hacia el Twitter y por eso conducir algunas opiniones públicas a través de esta red social. Entonces hicimos un análisis que les vamos a platicar rápidamente ahorita. Bajo el marco teórico que desarrolla que el discurso político en Twitter es una práctica social y que la interacción-discusión también puede ser una manipulación-propaganda, decidimos analizar a los principales actores de la contienda electoral a través de metodologías que se originan en el Big Data y que pueden ser examinadas con técnicas de análisis de contenido. Esto es, descargamos a través de la programación R, del entorno de programación R y del paquete retweets, 1.272.280 tweets que hablaban o que mencionaban las elecciones 2018. Y utilizamos filtros que son básicamente cualitativos y que implica utilizar un procedimiento para capturar solo a 3 candidatos: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Los tweets obtenidos fueron procesados mediante otros filtros que también son cualitativos. Excluimos todos los retweets y seleccionamos solo aquellos tweets originales que contaran con más de 10 reacciones en un like. Estos filtros resultaron en un corpus de 4.664 tweets. Es decir, de 1.000.000 logramos bajar a 4.664, que son los que finalmente hacemos el análisis de contenido con estudiantes para que podamos tener resultados que vamos a ofrecer ahora. Bueno, nuestro marco teórico también buscaba encontrar esos nuevos lenguajes en el Twitter, ¿no? Ya que para nosotros era un medio novedoso. Entonces buscábamos qué era el tweet, qué era el retweet, qué era el hashtag y qué significaban los likes, como las columnas, como el espacio-tiempo en las noticias de televisión, ¿no? Y también buscábamos esa dimensión cognitiva, es decir, buscar esa individual interpretación de la realidad a través de sentimientos que resultaran de esas interacciones, es decir, tweets positivos, tweets negativos. Utilizamos un libro de códigos, esto siempre lo utilizamos en todas las investigaciones que hacemos en prensa. Nos gustó mostrar esto para los tweets porque es lo más novedoso que presenta este estudio, y veíamos ahí que desde la fecha que se utiliza siempre en prensa digital o prensa impresa, de repente aparece otro emisor, que es el usuario, ¿no? Ya no es el periódico, pero hay distintos emisores, o sea, como grupos, en el análisis de contenido los tenemos que reagrupar. No es lo mismo un ciudadano común a un medio de comunicación, a periodistas, sociedad civil y partidos políticos. Entonces íbamos de alguna manera ajustando esos tweets a quienes lo decían, ¿no? El número de seguidores de cada cuenta, eso también nos permitía saber cuando había cuentas falsas, la localización, es decir, dónde se emitió ese tweet, el texto del tweet para hacer el análisis de contenido, el me gusta, los likes que ya decíamos que también se utilizó como filtro, el número de retweets, etc.
Y también incluíamos el link, es decir, la noticia linkeada para poder abrirla si teníamos alguna duda en su captura. ¿Qué encontramos? Bueno, que el José Antonio Meade tuvo más tweets emitidos. Ricardo Anaya, 24%, y Andrés Manuel, el 30% de los tweets que se emitieron de los 4.200 y tantos que analizamos. ¿Cuáles fueron los sentimientos que vimos en esos tweets? Bueno, Andrés Manuel, que obtiene el 30% de los tweets emitidos, tiene solo 13% negativos. Ricardo Anaya, 14% negativos, tiene menos tweets. Y José Antonio, que es el que más tweets tiene 20% negativos. Digamos que esta situación también hay que verla cualitativamente, ¿no? Andrés Manuel hablaba de benditas redes sociales. Creo que el hecho de que haya tenido 13% negativos, 10 y 7 neutrales, pues dejaba ahí en duda, ¿no? Qué tan benditas fueron, pero puede ser que sí. Vayamos a la siguiente. ¿Qué fue lo que observamos después? ¿No? Observamos el comportamiento de los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación y los periodistas emitieron casi el mismo número de tweets que los ciudadanos comunes. Estamos viendo que del 19 y 14 nos suman casi 36, que es la diapositiva que vamos a ver más adelante, y 34.2 los ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, muchos de los positivos, negativos, neutrales que vimos en la anterior diapositiva eran emitidos justamente también por los medios de comunicación, que siguen siendo aparentemente los hegemónicos en la cuestión informativa. Entonces vemos que aunque hay más tweets negativos hacia, por ejemplo, el PRI, también lo hacen los periodistas especialistas en este tema. Están dirigiendo sus tweets negativos hacia Antonio Meade. En cambio, los medios de comunicación se muestran más neutrales con los candidatos analizados. Ellos no están siendo negativos con los candidatos, con los 3 candidatos que analizamos. El 21% de los emisores analizados enlazan alguna información que emiten los medios tradicionales. El resto no tienen link ni fotografías, es decir, el 21% de los emisores están siempre buscando algún enlace en la web. La democracia deliberativa parece encontrar un lugar en las redes, sin embargo, las prácticas sociales hegemónicas de la comunicación política prevalecen al comprobar que los medios de comunicación y sus periodistas fueron los principales emisores, sumando entre los dos casi 36% de los tweets analizados, superando el 34% de los llamados ciudadanos comunes. Sin embargo, ese 34%, el 20% se enlazó a una web de los medios de comunicación, lo cual manifiesta la reproducción de la opinión pública institucionalizada como pensamiento dominante en la red social del Twitter. ¿Qué está pasando ahora? Este trabajo lo hicimos antes de la pandemia y pues creo que con este trabajo podríamos ir cerrando lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo a partir del 2018 que inicia su mandato. Nosotros le llamamos el control de la agenda informativa después de las benditas redes sociales. Desde que el presidente inició sus conferencias mañaneras, las ha utilizado para denostar a distintos grupos hegemónicos, entre ellos a la prensa. Esos ataques están enmarcados en características del discurso populista o rasgos del discurso populista. Uno de ellos son exclusión y antielitismo, presentando a la prensa como ajena a los intereses del pueblo y por ello representante de una élite. La literatura que hemos revisado dice que el discurso populista genera sensacionalismo en los medios. Este trabajo se pregunta por la actividad de los medios ante el presidente de México, cuyas conferencias se han distinguido por atacar la actividad informativa que desempeñan impresos y digitales. Solo impresos y digitales, es otra de los datos importantes. En las mañaneras de López Obrador, el ataque son contra esos medios, no lo hace contra las televisoras nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces decidimos en junio y julio del 2019, antes de la pandemia, analizar 6 medios informativos nacionales, solo notas informativas de 4 portales digitales, Milenio, Excelsior, La Jornada y El Universal, y 2 nativos digitales, Aristegui y Animal Político. 6 medios en total.
del 20 de junio al 20 de julio. En esas fechas aplicamos filtros de búsquedas, que abajo dice cómo, en Google, el contenido de la búsqueda, se pone el portal digital, bajo códigos como Andrés Manuel López Obrador, AMLO y presidente. Mediante las técnicas de análisis de contenido se obtuvieron 1.512 notas para ser analizadas, técnicas que ya explicábamos hace rato, que vamos de alguna manera filtrando la información para que nos queden menos notas, poderlas analizar manualmente. El análisis consistió en clasificar las noticias en dos grupos, o sea, la estrategia de análisis para ver qué estaban haciendo los medios. Decidimos utilizar dos grupos. Primero, solo AMLO, Andrés Manuel, sin el referente de conferencias mañaneras, fueron 1.050 noticias, y el segundo grupo son las que sí se referían a las conferencias mañaneras, es decir, 462 notas. El total de las notas fueron 1.512, como ya lo decíamos hace rato, y en este cuadro se ve claramente que sin conferencias mañaneras tenemos casi el 70% de las notas publicadas en esos 6 portales o 6 medios que estamos analizando. Y sobre conferencias mañaneras, el 30.55%. De esas notas, el 30.55%, 14 días más o menos, fueron 305 notas, 66%, en el que se denostó a la prensa o se le atacó a la prensa durante ese periodo, ese mes que estuvimos siguiendo todos los días las conferencias y lo que los periódicos decían a partir de la conferencia o en general del presidente. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo queda el total del análisis, ¿no? 1.512 noticias en todos estos medios. Vemos que el Universal tiene más negativos que positivos, tiene muchos neutrales. El Milenio tiene más negativos y menos positivos. La Jornada tiene más positivos, un poquito menos negativos. El Excelsior tiene muchos positivos. Aristegui tiene negativos y neutrales y menos positivos. Animal Político más negativos en las 1.512 noticias analizadas. Luego vamos a las 462 notas cuyo referente fueron las conferencias mañaneras, es decir, cuando estos mismos periódicos hablaban sobre lo que el presidente decía en las conferencias mañaneras, cómo se comportaba la prensa. Entonces vemos que el Excelsior se comporta más o menos igual, tiene más positivas, el Milenio tiene positivas, La Jornada tiene más positivas, el Universal tiene más positivos, Aristegui tiene positivos de neutrales, más o menos igual, y Animal Político más o menos igual que en las 1.512 noticias. En la siguiente diapositiva describimos estas dos tablas. Del total de 1.512 en 6 medios, Excelsior publicó el mayor número de notas positivas. El Universal emitió el mayor número de notas negativas. Milenio tiene más negativos que positivos. Animal Político presenta más negativos y es el que menos positivos presenta. Aristegui tiene más neutrales y La Jornada tiene más positivos. Sobre las conferencias mañaneras, los medios analizados tienen más positivos que negativos, todos, excepto Animal Político. El Milenio y el Universal, que presentan más notas negativas en el análisis global, se muestran positivos respecto a las conferencias mañaneras. De hecho, el Universal tenía muchas notas neutrales sobre las conferencias mañaneras, casi todas son positivas. ¿Qué es lo que presentamos aquí? Los títulos de algunas notas. Justamente los 14 días en que se denostó la prensa son estas fechas que aparecen al lado izquierdo. Vemos prácticamente todos positivos y vemos 3 neutrales. Vemos los periódicos en la segunda columna y vemos titulares parecidos, ¿no? Instruye AMLO a vocero para atender a despedidos de Notimex. AMLO llama a San Juana Martínez a que explique el manejo de Notimex. Que venga San Juana y explique qué es lo que está pasando en Notimex. Exige a AMLO a Financial Times que ofrezca disculpas al pueblo de México. Financial Times debe ofrecer disculpas a México por callar ante corrupción. Financial Times debe ofrecer disculpas. Financial Times debe ofrecer disculpas, ¿no? Son positivas hacia AMLO. Una neutral, directora de Notimex, irá a la matutina.
El Universal, el jueves o viernes San Juana Martínez explicará situación de Notimex, dice AMLO. Aristegui acudirá a San Juana Martínez a mañanera, habrá réplica de manifestantes de Notimex. Sabemos que una situación que todavía continúa, finalmente en la prensa fue tratada positivamente ante el presidente, solo ante el presidente o sobre la discursa mañanera del presidente. Tres cositas que queremos decir antes de terminar con esta conferencia. Pues algunos de los titulares que son rasgos populistas y que tenemos solamente 3 en esta presentación, pero que tenemos muchos más, ¿no? En el Universal, madre de desaparecidos se arrodilla ante AMLO para que le ayude. Milenio, AMLO y Bukele siembran vida y esperanza para centroamericanos. Excelsior, ni la lluvia detiene el festejo. Al menos 100,000 asistentes acudieron al Zócalo. No me acuerdo qué festejo fue, pero fue en junio, han de haber sido las elecciones que ganaron en el 2018. Adelante. El discurso con rasgos populistas genera sensacionalismo en los medios. Los líderes populistas poseen una habilidad especial para hacer titulares a través de conferencias de prensa, eventos o haciendo declaraciones, lo dice Hitch en el 2005. Osiep Khan en el 2005 también nos dice que la relación entre medios y políticos populistas es recíproca. Ambas partes están destinadas a cooperar. Del corporativismo al populismo le iba a poner ya esta charla, pero no quise. Los titulares semejantes comprueban que la Ley General de Comunicación Social del 1 de enero de 2019 se ejerce con discrecionalidad. Es posible que el gobierno actual le dé continuidad a la arbitrariedad en la asignación de recursos, condicione las líneas editoriales, censure o asfixie financieramente a los medios de comunicación con premios y castigos. Por esta razón es necesario retomar las discusiones sobre las iniciativas existentes. Por cierto, las acaba de retomar el Senado hace 2 semanas más o menos, para abrogar la Ley General de Comunicación Social y trabajar con un marco normativo que promueva la democratización de los medios, la pluralidad informativa y la libertad de expresión. Termino esta conferencia presentándoles el blog del Obvio y recordando que del 2000 a la fecha han sido asesinados 140 periodistas con datos de artículo 19. Los medios de comunicación, sus mensajes, las empresas de medios son variables intervinientes en procesos culturales, solamente eso, son variables intervinientes en procesos culturales. Con esto doy por terminada mi conferencia y pues, por favor, invitamos al debate, a la discusión, al café. Muchísimas gracias, doctora Patricia Andrade, por su charla. Muy, muy interesante, muy ilustrativa del trabajo que están haciendo en Veracruz, y eso creo que le da un añadido importante a su conferencia, porque no es solo que nos haya venido a proponer una discusión conceptual, sino sobre todo empírica y del trabajo de investigación que se está haciendo, y creo que eso nutre mucho, particularmente a las y los estudiantes que son realmente pues el público que sigue estas conferencias, ¿no? Y saber también para nosotros como académicos lo que se hace efectivamente en las universidades en los estados, creo que eso también es muy importante. Yo no conocía la existencia de este observatorio y me parece que es algo que tenemos que fomentar también, un intercambio de experiencias de investigación entre las propias universidades, ¿no? Entonces, la verdad, le agradezco mucho, me ha gustado mucho la conferencia. Quisiera hacer brevemente unos comentarios como para resumir algunas impresiones iniciales e invitar al público asistente a que haga sus preguntas, señalar efectivamente que en esta conferencia lo que hemos visto es pues un análisis empírico, ¿no? De cómo los medios de comunicación y particularmente el discurso noticioso refleja justamente la cultura política a un nivel regional, particularmente desde Veracruz. Creo que los ejemplos empíricos que nos han mostrado la doctora Patricia refleja efectivamente cómo el corporativismo, no solo como una práctica, sino como una referente cultural de comportamiento, se reflejaba en la cobertura noticiosa y por lo tanto en el comportamiento electoral. Eso ha ido cambiando relativamente, también los datos nos lo permiten ver. Y también hemos visto cómo contemporáneamente el discurso noticioso digital
está teniendo una dinámica propia que de alguna manera y de manera sorprendente cambia, pero también mantiene patrones tradicionales con el discurso antes del predominio del discurso digital. Hay varias cosas que a mí me llamaron particularmente la atención, solo comento una que hace ver las ventajas del análisis empírico riguroso como lo están llevando a cabo, y es esta posibilidad de poder contrarrestar a través de la investigación empírica lo que luego se vuelve un discurso de sentido común. López Obrador ha manejado esta idea de que la prensa está en su contra, y este análisis de cobertura de sentimiento pues muestra que incluso hasta esos periódicos que supuestamente lo tienen en contra siguen otra lógica, que no es la lógica, porque es la lógica más bien de que los medios también son negocio y buscan empatar su agenda con el público. Entonces, es muy interesante esto porque muestra para qué sirve la investigación empírica rigurosa, para sacarnos de ciertas nociones de sentido común que luego aceptamos como verdaderas, pero creo que un proceso investigativo como el que nos acaba de mostrar la doctora Patricia Andrade, pues nos muestra por qué es tan necesaria la investigación, en particular con respecto a los medios. Entonces, pues creo que ha sido una charla muy completa. Ya tenemos en el chat a una primera pregunta que nos hizo Amir García Villalpando. Si me permiten, la voy a hacer, y pues los invito a los demás a que en su momento pues hagan un comentario o una pregunta. Amir nos dice en el chat, sí se puede analizar discursos con software, se vuelven obsoletos y se limita la lógica proposicional y simbólica tan en boga cuando la UAM se fundó. Sí, claro que sí se puede. No, de hecho nosotros el Twitter, si no tuviéramos el apoyo de paquetes informáticos, no podríamos analizarlo. También cuando hacemos prensa digital lo hacemos a través de ciertos procedimientos que nos permite Google. No es tan complicado, ¿eh? Es una herramienta de Google que nos permite ir a las fechas, a los periódicos con ciertos filtros de palabras. No sé si cuando habla de proposicional se refiere al análisis del discurso proposicional. Sí, claro, finalmente nosotros utilizamos esas técnicas para hacer el análisis de contenido. Vamos sustantivos, acciones, ¿no? Mensajes proposicionales, como lo dice Osgood, y que Bardán también lo propone. No es un análisis funcionalista, es un análisis de acciones, de temas, de la forma en que interactúan estos actores. Y sí, seguimos trabajando en el análisis proposicional sobre los textos titulares y a veces también sobre los primeros párrafos, si queremos ahondar sobre el tema. Hicimos una investigación ahí sobre la pandemia, que tuvimos que ir a los primeros párrafos para averiguar el uso de cubrebocas, y pues ya después la presentaremos. No sé si esa era la pregunta del análisis proposicional. Amir. Me parece que sí. Muchas gracias, doctora. Dice Amir que sí, así es. Muy bien. Si las técnicas antiguas nunca las dejaremos, ¿eh? Pues simplemente ir adaptándolas a nuestras necesidades y ayudándonos mucho por los paquetes informáticos, por supuesto. Muchas gracias. Levantó la mano Sergio Barranco González. Adelante. Muchas gracias. Muy interesante todo este planteamiento del observatorio. Yo tendría dos preguntas. La primera, ¿por qué quedó fuera de este análisis el diario Reforma o Proceso, que han sido dos de los medios más atacados por López Obrador, ¿no? Y la segunda, sí, el observatorio... ¿Se fue el audio? Oh, se congeló la imagen de Sergio. Híjole. ¿Le puedo contestar si quieres? A ver. Ya regresó, creo, Sergio. Perdón, Sergio, se congeló tu imagen y no pudimos oír la segunda pregunta. Oh, se fue. Bueno, le contesto para que le conteste. No seguimos a Reforma porque no teníamos la suscripción. Qué tontería, ¿verdad? Pero tampoco nos pareció que era fundamental. O sea, estábamos, perdón, Sergio, se interrumpió. ¿Puedes terminar tu pregunta?
La segunda pregunta, por favor, Sergio. Sí, perdón, mi internet está muy mal. La segunda pregunta es si el observatorio ha analizado el discurso del presidente en sus mañaneras en relación a, digamos, desprestigiar la serie de luchas populares socioambientales que hay en ese país en relación con estos grandes proyectos, ¿no? Las megaobras, el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, el corredor transísmico, que, digamos, la mañanera se ha convertido en un instrumento muy importante de propaganda de un discurso desarrollista, de desarrollo de mega infraestructura, el aeropuerto que está construyendo, etcétera, que ha ido denostando esa oposición también oficial por parte de muchos medios, pero también la oposición popular. Si el observatorio ha puesto atención en ese discurso o no. Y listo, gracias. Gracias, Sergio. Pues justamente es parte de la presentación que hacemos, ¿no? El control de la agenda informativa. Entonces creo que desde las mañaneras él decide cómo vamos a actuar. Y si entendemos que los medios son finalmente intervinientes de procesos culturales, pues claro que, a la segunda pregunta, pues claro que todo lo que a él no le interesa, pues no lo va a decir. Y observamos en este seguimiento del 2019, antes de que entrara la pandemia o que nos pusiera la pandemia en otras dinámicas, pues comprobamos que los medios siguen obteniendo publicidad, mínimamente, ¿no? Medios como La Jornada, El Universal, están aparentemente, no hay pruebas, pero Artículo 19 ya lo ha comentado varias veces, recibiendo apoyos. Entonces, pues no me sorprende que en términos de denostación ahora vaya contra grupos ambientales. Nosotros en el observatorio justamente tenemos también otro gran tema, que es el tema ambiental. Tenemos política y medio ambiente solo, aunque podemos hacer seguimiento de todo, de género y demás, y justamente ya estamos viendo asesinatos a activistas ambientales, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a brincar nuestras antenitas y ya empezamos a contextualizar más qué está pasando, ¿no? Entonces, si bien los periodistas han sido objeto de asesinatos, pues ahora no es que no hayan sido los activistas, pero cada vez hay más. Entonces eso ya nos empieza a preocupar, donde lo vemos en la prensa. En la prensa aparecen esos asesinatos, entonces, y en la prensa local tenemos mucha información de esa violencia también que se está ejerciendo contra activistas en medio ambiente. ¿Por qué no seguimos en Reforma? Te lo volví a repetir, porque no teníamos la suscripción y pues somos un observatorio que funciona a través de los estudiantes, no tenemos recursos externos. Desde mi beca SNI hago todo lo posible por mantener este observatorio y bueno, sí, institucionalmente la universidad nos apoya, pero económicamente no tenemos muchos recursos de repente, ¿no? Y el proceso no nos pareció adecuado, puesto que el proceso es una revista, aunque ahora está editándose diariamente, no lo sentimos como Aristegui o Animal Político, que sí surgen como nativos digitales diarios, que cambian diariamente su noticia, diario, o sea, y proceso semanalmente, aunque su portal se puede actualizar dependiendo de qué noticia quieren de la semana actualizar, no es un diario, o sea, no está emitiendo diariamente noticias. Entonces, tenemos que elegir para no poder fallar en esos comparativos, ¿no? Esa es la respuesta, Sergio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. No, mientras esperamos a ver si alguien más tiene un comentario, pues, doctora, pues si me permite, yo quisiera hacerle un par de preguntas, para empezar, porque en realidad me quedaron muchas preguntas con su interesante conferencia. La primera tiene que ver un poco con ver si en el observatorio están siguiendo a lo mejor una dinámica, ¿no? Particular con respecto al desarrollo de los medios digitales y particular de la prensa local no tradicional, ¿no? O no convencional. Esto lo menciono porque pues justamente en este trimestre estoy impartiendo un curso sobre medios de comunicación y política
Y un poco una cuestión que estamos averiguando es precisamente qué oportunidades ofrece la comunicación digital para el desarrollo de nuevos periodismos más allá de los tradicionales, ¿no? Entonces, no sé si en el observatorio están siguiendo esta dinámica de nuevos periodismos en Veracruz, si podría comentar algo sobre si existen estos nuevos periodismos, precisamente ambientalistas, educativos, militantes, algo que nos pudiera comentar sobre eso, porque creo que también es importante comprender dinámicas informativas en los estados de la República. Entonces, esa sería una primera pregunta. Y la segunda, pues un poco que nos platicara cómo opera. Creo que decía que era muy importante ver que la columna vertebral del observatorio son los estudiantes, las y los estudiantes. Pues cómo opera un poco el observatorio también para que nos enteremos con esta ayuda de las y los estudiantes y que les demos pues, su justo reconocimiento, ¿no? Sí, claro. Miren, en razón del periodismo digital, justamente la pandemia vino a mover mucho esta actuación de la prensa. Hubo sorpresas, nosotros afortunadamente también hicimos un seguimiento de la COVID en abril y mayo del año pasado, del 20, y creo que los más sorprendidos fueron todos, ¿no? Políticos, periodistas, ciudadanos, pero los más sorprendidos fueron los políticos, porque ellos eran los principales emisores de la información. Y justo ahí detectamos, no le queremos llamar noticias falsas porque no son falsas, ellos creían en esa información, como la del cubrebocas famoso. Entonces, hubo ahí, digamos, problemas. ¿Qué fue lo que vimos? Hubo un movimiento interesante en respuesta por parte de los periodistas, no de los periodistas de provincia, los periodistas del interior, excepto varios, siguieron a la fuente gubernamental, también porque no tenían otra opción. O sea, por muchos motivos, pues, sobre todo informativos, pero tampoco se iban a contagiar, ¿no? Entonces hubo ahí un problema también del periodismo en general, ¿no? Que de repente era muy valiente y se iba a la fuente y buscaba a los enfermos en los hospitales y otros que no, que tenían que depender también de la información que brindaba todos los días López-Gatell. Entonces ahí para mí creo que hay un nuevo paradigma ya que se está trabajando. De hecho, nosotros cuando trabajamos medio ambiente ya incluimos a la COVID en uno de los problemas de medio ambiente como una consecuencia del maltrato que tenemos a la naturaleza, ¿no? Una mala relación que tiene el ser humano con la naturaleza, le llamamos desastres humanos, no desastres naturales, en los códigos que utilizamos para medio ambiente. Y en España, que por ciertos motivos, pues me conocen un poco más, porque estudié allá, están ya organizando un observatorio, bueno, no un observatorio, están buscando a través de un observatorio recursos en la UNESCO para armar un decálogo para periodistas que sepan manejar la catástrofe. Llámese sismo, llámese pandemia, llámese inundación, ¿no? Un antes, durante y después. Nosotros participamos, ya entramos precisamente el sábado en esa discusión y para diciembre tendremos algo parecido de un decálogo para los medios mexicanos. No vamos solos, vamos con la red de observatorios mediáticos del CONEIC, que es una serie de observatorios de medios que funcionamos a través de facultades de comunicación. Entonces, estamos en ello, ¿no? Buscando precisamente que el periodismo ciudadano, el periodismo digital, empiece a fortalecerse y tenga, digamos, una especialidad. Sí, también en la provincia, sí, también en el interior, pero también sabiendo que ante la oportunidad de los medios digitales, pues no podemos desaprovechar esto. También los españoles por eso andan muy apurados en ir más allá. La pandemia los puso más en esa dimensión, ¿no? De entender que se puede hacer un periodismo ciudadano que nos dé mayor información que la que los políticos nos dieron. Y eso pasó en todo el mundo, no nada más en México. O sea, un problema ahí de no entender qué pasaba con la pandemia y en consecuencia, pues en nuestro país, pues muchísimos más muertos de los que hubiéramos querido, suponido e imaginado el propio López-Gatell, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí sí los periodistas pudieron haber tenido muchísima más participación
y no la tuvieron porque tampoco tienen los apoyos económicos, ni tampoco tienen los apoyos sociales, ¿no? Ni tampoco tienen la legitimación en términos de sociedad que tiene un gran medio como Reforma o un gran medio como Televisa. Entonces, la UNESCO tiene que empezar a trabajar con los periodistas ya directamente porque estamos necesitados de información que sea especializada en beneficio de la sociedad. Sí, claro que sí, Alejandro. Y bueno, ¿cómo operamos? Operamos el montón de niños que andan por aquí, que ya vi a Paola, a Pedro Enrique, están haciendo un posgrado en estudios de opinión. A ellos les entregamos los discursos que nosotros ya bajamos del tweet y utilizan el análisis de contenido proposicional para poder saber si es positivo, negativo, neutral, qué actor, que utilizan el SPSS, hacen cruces de actores. María Ángel es una experta en SPSS, en R, ella les da la capacitación y los chavos aprenden y entonces ya se llevan eso a su vida cotidiana porque si trabajan como asesores de un político o de un partido, esto les va a servir para trabajar la agenda informativa todo el tiempo, en cualquier política pública, ¿no? Género, educación, salud, etc. Oh, pues está muy bien interesante, doctora Patricia. Pues espero que podamos replicar algo aquí en la UAM al respecto para empezar realmente una pedagogía también de investigación. La doctora Nicolasa López tiene levantada la mano. Adelante, Nico. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación a la doctora Patricia Andrade. Es un gusto haberla escuchado, sobre todo que hay mucha similitud con lo que hemos estado haciendo nosotros en la UAM. En diferentes momentos también hemos aplicado la etnografía política para hacer diversos estudios y hemos trabajado pues arduamente. Sin embargo, pues veo que aquí ya está un poquito más estructurada la manera de abordar las elecciones y dar seguimiento a los diferentes medios de comunicación. Se me hace un trabajo muy arduo porque el estar monitoreando los medios de comunicación no es nada fácil. No es nada fácil y veo que en diversos estudios pues tienen el monitoreo de 10 medios de comunicación, de 6. ¿Cuántos integrantes ha tenido el observatorio desde 2012? Y en esta dinámica y en esta forma de presentar la metodología, pues me parece central que hayan conformado un libro de códigos. Este libro de códigos, ¿cuántos ítems, no sé si así se diga, tiene? Porque es muy diferente hacer un libro de códigos para las plataformas digitales y para los medios de comunicación impresos, aunque sean digitales. Y una última pregunta que me ha quedado de duda y aún no he podido pues clarificar del todo, y a lo mejor con su experiencia nos puede ayudar a entender todo esto. En otro tiempo y en otro momento observábamos que la agenda política estaba colonizada por la agenda mediática. O sea, cualquier información de los políticos pues era conocida a través de la agenda mediática. Desde la experiencia y los estudios que ha realizado, ¿la mañanera acaso no estaría tratando de ganar ese espacio público por parte de la agenda política? Esas serían mis... Pues respondo con la segunda. Sí, definitivamente sí. O sea, el presidente decide eso políticamente, no es una decisión inocente, ¿no? Es una decisión política. O sea, decide desde que él era regente de la ciudad, gobernador de la Ciudad de México, él le da información a los medios, ¿no? Sin embargo, en aquella época era una conferencia en la que no notábamos un discurso con rasgos populistas como lo podemos ver ahora, que es el desprecio a las élites, ¿no? El desprecio a grupos empresariales, a grupos de medios, actualmente ya a los académicos, en fin, o sea, ¿por qué? Porque esos son rasgos del discurso populista, no solo
lo está utilizando Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos populistas en el mundo, estamos utilizando literatura occidental, básicamente europea, para distinguir esos populismos, donde se denosta a grupos hegemónicos, ¿no? Evidentemente la prensa y los medios electrónicos son hegemónicos. Lo curioso es que siguiendo la prensa nosotros no encontramos, perdón, las mañaneras, no encontramos denostación a medios electrónicos. No encontramos a Televisa ni a Televisión Azteca. Es más, encontramos aplausos a Televisa Entonces, esta, digamos, discrecionalidad con la que se opera la publicidad sigue vigente, a pesar de que lo primero que dijeron en el artículo completo de esta ponencia, que por cierto creo que se publica en octubre, se la haremos llegar con mucho gusto. Porque nos paramos con la pandemia, nos fuimos a COVID y retomamos esto de los ataques precisamente ahora que ya estamos un poquito más acostumbrados al COVID. Entonces, el libro, lo que quiero decir con esto es que sí, que obviamente nuestro presidente está queriendo controlar la agenda política y lo hace a través de la agenda mediática, ¿no? Pero que también a nivel cultural nosotros estamos acostumbrados a recibir cierta información creíble, entre comillas, por parte del presidente, ¿no? Entonces, de cualquier presidente. Y no estoy hablando del círculo rojo, estoy hablando de la ciudadanía, del pueblo, como le llama a él, ¿no? Entonces, es interesante que este nuevo paradigma informativo, ya lo hemos discutido en algunos otros congresos de comunicación, está siendo también llevado a cabo en México. No es solamente Andrés Manuel el que está utilizando el control de la agenda informativa, lo está haciendo Bukele, lo hizo en su momento histórico en Colombia Duque. En fin, ha habido ahí varios representantes de la Latinoamérica controlando agenda informativa, y él lo está haciendo a través de las conferencias con un acto además democrático, que es dar información a los medios, ¿no? Es un acto democrático. El problema es cómo denosta y cómo ataca, y bueno, y cosas que, como diría el maestro Alejandro, pues de repente son obvias, ¿no? Pero nosotros las comprobamos cuando vemos que los medios también son dóciles con él y sus mañaneras. Entonces, ahí hay discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos para la información, yo creo que sí. Entonces, y ya el Senado, insisto, hace 2 semanas sacó la discusión otra vez de modificar la ley del 2014, que se quedó atorada en el 2014 y que nos prometió Andrés Manuel que se iba a modificar esta ley, ¿no? Entonces ahí tenemos esa realidad, o sea, el populista siempre va a tratar de controlar los medios de distintas maneras, ¿no? Entonces, denostándolo con estas cuestiones de discrecionalidad, otorgándoles mayores concesiones, ¿no? Vimos cómo se dieron más concesiones a periódicos como El Heraldo, en fin, todos esos periódicos que ya van haciendo bajo el cobijo de Andrés Manuel. También eso es corporativismo que nosotros tenemos en nuestra herencia mediática desde el PRI, ¿no? O sea, surge un presidente, surgen 6 periódicos, ¿no? Ahora surge un presidente, surge un portal, otro portal, otro portal. Acabo de descubrir hace poco que existe el Diario de México, o algo así, yo no lo conocía en Ciudad de México, y lo están consumiendo mucha gente aquí en Veracruz, entonces me llama la atención, en fin. Y los libros de códigos, Nicolasa, sí, son diferentes. Puse el ejemplo del tweet, porque fue también nuestra creación, o sea, como antes ponías, ¿cuántas columnas? No, 2, 3. Primera página, no, pero resulta que en el tweet descubrimos lenguajes. ¿Cuántos retweets obtuvo el tweet? Si tenía foto o no tenía foto, si tenía like o no tenía like, cuántos likes, ¿no? Entonces, para ir viendo precisamente esa estructura, ¿no? El factor estructural en el lenguaje del Twitter. Los hashtags no los presenté aquí, pero los hashtags también son muy importantes, no tanto para las elecciones, sí para las movilizaciones. Precisamente es una de las conclusiones de este estudio, que el hashtag no les funciona tanto a los partidos políticos, pero sí funciona mucho para las movilizaciones sociales, ¿no? O sea, también los hashtags los manejan los partidos políticos, pero
sus correligionarios parecen ser los mismos, ¿no? No es que generaran más, ¿no? Que es lo que sí logran los hashtags en los movimientos sociales, ¿no? Jalar a más personas a la participación digital, que luego se vuelve participación real, ¿no? Entonces, como lo hemos visto en el mundo y también está pasando en México. Sí son diferentes, ¿qué número de códigos? Pues depende, ¿no? En política tenemos siempre muchos códigos tenemos entre 20 y 15, ¿no? Dependiendo de... En COVID tuvimos muchísimos, que además, porque como no conocíamos el tema, pues decidimos saber más y luego tuvimos que reagrupar, en fin, dependerá del estudio, Nicolás. Gracias, doctora. Tenemos 2 preguntas más en el chat, ¿me permite leerlas? Tenemos Claro. a Miguel Solís pregunta, ¿qué tan grave es que AMLO señale y demerite el trabajo periodístico de ciertos medios de comunicación y qué consecuencias podría traer al trabajo periodístico? Es decir, ¿los periódicos se tendrían que alinear al discurso oficial? Es grave, sí es grave. Tenemos un ambiente de mucha violencia en este país, en general. Entonces, sí es grave. Es una situación que no nos debe de gustar. Aunque no nos gusten los periodistas. O sea, tenemos derecho a que muchas líneas editoriales no nos gusten, pero no es, digamos, inocente, ni es positivo, ni es ético que desde el poder se estén constantemente denostando a los periodistas. Ahora ya está el miércoles, ¿cómo se llama? ¿Quiénes quieren los medios? ¿Quiénes quieren las mentiras? Las mentiras. Así es. Si nosotros observamos a los medios como intervinientes de procesos culturales, no estoy hablando de ellos como no hegemónicos, ¿eh? Son hegemónicos, pero son intervinientes de nuestros procesos. No pueden atacarlos desde el poder, los podemos atacar los ciudadanos, los podemos atacar los académicos, los podemos atacar, y también los puede atacar el poder siempre y cuando haya como lo piden siempre los periodistas, pues un intercambio de ideas, pero sabemos que desde el podio presidencial no existe ese intercambio de ideas, ¿no? El poder es el poder y Andrés Manuel lo está manejando de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, dice, eso lo digo yo y así es. O sea, no, porque lo digo yo y ya se ha comprobado a través de muchos verificadores, verificado MX, que muchas de las cosas que dicen no son reales, ¿no? Con datos de INEGI, ¿no? Entonces, bueno, ahí claro que es grave, claro que es un problema cultural y claro que es un problema social que se demerite a la prensa de esa manera. O sea, tenemos que ser absolutamente, nos tenemos que cerrar filas ante esa denostación porque es un riesgo para la democracia, es un riesgo para la cultura política de este país, ¿no? No podemos quedarnos solo del lado de los seguidores de López Obrador. La democracia siempre necesita tener balanzas, necesita tener distintas visiones de la realidad. Para eso existen las elecciones, para eso existen distintos medios e ideologías. Entonces los lectores y las audiencias elegirán a los medios y a las ideologías con las que se sientan más cómodos. Y allá estarán los políticos del PAN y del PT, ¿no? Apoyando a esos medios y eso es parte del juego político, del juego democrático. Denostar a la prensa y a ciertos medios y no a otros más poderosos nos hace poner en riesgo la democracia. Entonces yo creo que sí es muy grave y las consecuencias pueden ser muy graves también, como el seguir matando periodistas sin que nadie levante la voz, ¿no? Ahora sí, pues que los maten al fin y al cabo, son malos, ¿no? No, o sea, el periodista, además, que hay muchos estudios ya al respecto, que han venido teniendo problemas de muerte, otros nada más de amenazas, son periodistas de la provincia y que están casi siempre relacionados con la nota roja y estos a su vez con un sector que no nos gusta que existe, pero ahí está, que lo está limitando en la libertad de incluso decir que se mató a alguien, ¿no? O que hubo un accidente donde murieron 3 mujeres en vez de asesinaron a 3 mujeres, ¿no? Entonces, eso es no saber lo que pasa en nuestro país cuando se está denostando a la prensa, ¿no? Finalmente el periodista es
un mediador entre lo que sucede y describe los acontecimientos bajo sus propias creencias, pero también bajo la ideología del diario. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender como sociedad es que cada diario, cada ciudadano, y así es una sociedad democrática. Los medios no tienen que desaparecer, ni van a desaparecer, o sea, menos con las tecnologías a la mano. Lo que tenemos que trabajar es por periodistas también más independientes, ¿no? No sé si... Bueno, sí. Gracias, doctora. Amir nos tiene dos preguntas. Quiero leer las dos porque creo que están relacionadas. La primera es, ¿qué es más problemático? ¿Que el populista trate de controlar a los medios o que los medios controlen las decisiones del poder político? Y conjuntamente con esto, ¿qué tan grave es que ciertos medios de comunicación, lo pone entre comillas comunicación, demerita el trabajo público, incluso inventando, mintiendo y desinformando? ¿Es ético que se haga esto? ¿El poder público tendría que alinearse al discurso de las empresas mediáticas y los intereses que representan? Pues yo creo que las respuestas las tienes tú, Amir. Ya las hemos estado comentando ahorita. Lo que hemos visto es que el poder público sí está alineado a empresas muy poderosas como Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Entonces, este poder público que está gobernando sí está alineado y eso es peligroso, porque esas empresas son las que más poder tienen para, como tú lo dices, manipular o, ¿no?, información que sea contraria a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Los medios son hegemónicos, sí, sí lo son, pero tienen sus lectores, no tienen sus electores. Y esta simbiosis entre medios y política existe en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo occidental. Existe este interés de los políticos porque los políticos no podrían llegar a la masa sin el apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no van a desaparecer. O sea, un político que habla solito en la calle ya no existe. Existe el espacio público de los medios de comunicación. Entonces ejerce una negociación entre ellos que puede ser de concesiones o puede ser publicitaria o puede ser de miles de formas para favorecer a los políticos, ¿no? También hay en Europa, por ejemplo, la posibilidad de hacer transparentes los recursos que reciben del poder. Y sí hay un apoyo bastante efectivo por parte de los que gobiernan en ese momento de la historia en Francia o en España para la televisión pública, y sí se sabe que lo que están informando es, pues de alguna manera, la realidad pasada por la televisión pública. Tú como ciudadano lo que tienes que averiguar es si quieres ver televisión pública o quieres ver televisión privada, y entonces comparar los acontecimientos como te los narran. Es como cuando me lo narra mi tía o me lo narra mi hijo. El mismo acontecimiento está valorizado de distintas maneras. Los medios funcionan así, los políticos lo saben, entonces buscan negociar con todos los medios, porque tienen distintos públicos. ¿Para qué? Para ganar las elecciones. No es nada manipulador, es algo que sucede en las democracias occidentales. Además es inevitable. Entonces sí es peligroso solo apoyar a unos medios y denostar a otros si ponen en riesgo a ciertos periodistas. Y a veces no son los que se ven más en la tele o los que se ven más en Twitter, sino los periodistas de calle. ¿Por qué? Porque la sociedad los empieza a demeritar. Entonces, si lo matamos mañana porque sacó una foto que no quería que saliera en la nota roja, nadie va a decir nada. Y efectivamente eso está pasando en México. Nadie dice nada cuando matan a un periodista. Me acuerdo cuando mataron a Regina Martínez el proceso hace 12 años en Veracruz, salimos a la calle, retomamos. Y ahora se naturalizó, se normalizó. Entonces, y van más de 120 en México desde el 2000, ¿no? Entonces, saquemos las antenas, el periodismo es finalmente interviniente en procesos culturales. Entonces, son los procesos culturales los que van a hacer que gane un candidato o pierda un candidato. Procesos culturales y sociales. El periodismo estará ahí, ¿no?, dándonos algunos datos para que nosotros podamos analizar.
Gracias, doctora. Tengo otra pregunta, comentario de Sergio Tamayo en el chat. Dice, está de moda insertar la crítica en la dicotomía populismo contra democracia. El populista tiende a controlar los medios, los liberales no. AMLO tiene elementos de populismo, pero le falta aún impulsar la movilización. AMLO ha desmovilizado. Parece entonces que no encaja en la idea perniciosa del populismo tan soezmente criticada por la derecha liberal, ¿o no? Pues sí, la derecha liberal lo critica y también Peña tuvo sus negociaciones con los medios y también Fox y también Calderón, ¿no? Y también los anteriores presidentes priistas. Era un corporativismo mediático el que teníamos en México. En Veracruz duró 85 años, en el país 70. Entonces, sí, AMLO es populista, tiene rasgos populistas. Espero que no se agrave. Esperemos que no, que solamente sea un discurso, ¿no? Y que muchos de alguna manera, yo creo que más que por AMLO, sino por la pandemia, logremos estar más activos en redes sociales para bajarle un poquito el poder a los medios hegemónicos, pero como lo demuestran nuestros estudios, la gente se sigue apoyando en las notas de la prensa, ¿no? Pero es una oportunidad justamente para crear esa ciudadanía digital y la tenemos en nuestras manos. La gente hemos aprendido a usar el celular, hemos aprendido incluso a tomar clases en el celular, pues nomás nos falta empezar a tuitear y a participar más activamente en distintas políticas públicas, ¿no? Desde seguridad, educación, género. Si la ciudadanía es participante, pues entonces el discurso populista no tiene ningún efecto, o sea, tiene un efecto, pues, digamos, de espectáculo nada más. Y sí, todos han estado absolutamente, digamos, ligados al poder de los medios, porque si no, precisamente perderían las elecciones. Entonces, tienen que trabajar unidos. Gracias, doctora Patricia. ¿Alguien más? Ya tenemos un poquito de tiempo si quisieran hacer un comentario adicional. Mis estudiantes mañana tenemos clase, así que mañana me preguntarán. Veo a varios por aquí. Bueno, creo que no tenemos ningún comentario ni pregunta adicional. Pues siendo así, pues me gustaría ir finalizando la charla, doctora Patricia, primero agradeciéndole efectivamente, pues primero permitirnos conocer el trabajo de investigación que se está realizando allá en Veracruz. Creo que esa es eso hace muy productiva esta charla. Y segundo, podernos adelantar, no solo a través de su conferencia, sino a través de la respuesta a las preguntas, pues algunas perspectivas, horizontes de investigación para la relación entre los medios y la democracia, particularmente en nuestro país, en esta coyuntura. Creo que efectivamente el debate en realidad todavía es muy amplio y en realidad tenemos mucha tierra ignota que investigar, ¿no? Estas relaciones entre el populismo y los medios, creo que efectivamente es un fenómeno sobre el cual no existen todavía respuestas seguras. En realidad más bien existen muchas preguntas y por lo tanto muchas vertientes de comunicación, más aún con la dinámica digital, que creo que realmente añade una variable más que es importante averiguar, pues para entender los procesos políticos contemporáneos. Entonces, por eso pues un agradecimiento también a todas y todos los que se presentaron hoy a la conferencia, los que hicieron preguntas y comentarios. Y pues no me queda más que pedirle un aplauso virtual a la doctora Patricia Andrade por habernos hecho esta presentación. Gracias, muy amables. Bueno, pues con esto cerramos la conferencia. Nico, pues te cedo la palabra para, supongo, algunas palabras protocolarias de clausura.
perdón, más que protocolarias, creo que es muy merecido dar un reconocimiento a nuestros 5 conferencistas magistrales que tuvimos a lo largo de este mes. Escuchamos reflexiones bastante interesantes, invitándonos a ampliar nuestro conocimiento en torno a la participación de los medios de comunicación en la política y bueno, definitivamente tenemos mucho camino por recorrer, tendríamos muchos café debate también otra vez, quizá tengamos otro 15º aniversario y muchos más del Seminario Café Debate de Cultura Política con diversos temas, con temas muy actuales, con investigaciones bastante frescas, innovadoras y muy acorde a nuestros tiempos actuales. Esperemos poderla ver nuevamente en algún otro evento académico, acercar los lazos de comunicación entre la Universidad Veracruzana y la UAM, y específicamente la UAM Azcapotzalco. Definitivamente, pues, un amplio agradecimiento a todo el apoyo que tuvimos para la transmisión de estas conferencias, hacia TV, a Eric, y a Iván, definitivamente a cada uno de nuestros moderadores que son integrantes del área de teoría y análisis de la política, y pues a la posibilidad de estrechar nuestros lazos a través de este enlace virtual que nos acerca más y que nos une como comunidad académica, no importa el lugar en que nos encontremos. Tuvimos destacada presencia del doctor Francisco Sierra, también de la doctora María Elena Hernández, del doctor Raúl Figueroa Romero, del doctor Ramón Centeno y de usted, que clausura de forma muy importante nuestro 15º aniversario del Café Debate de Cultura Política. Gracias a todos los que hicieron posible que este seminario pudiera llegar a ustedes por su asistencia, y qué bueno que tenemos la transmisión vía YouTube y Facebook para poder escucharla nuevamente en esas plataformas. Muchísimas gracias. Gracias a Marco González, licenciado Marco González, que estuvo siempre apoyando y apoya ampliamente en el área de teoría y análisis de la política, al doctor Sergio Tamayo, que es nuestro fundador de este seminario Café Debate, y seguimos la escuela, seguimos adelante y esperamos tener muchos Café Debates más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. Ojalá nos podamos ver presencialmente pronto. Espero que así sea y cuenten con nosotros. Iríamos felices a la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues hasta pronto, entonces. Hasta pronto y muchas gracias a todas y todos los asistentes a esta última conferencia. Ha sido todo un gusto haber estado en este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta pronto. Chao. Hasta pronto, que esté muy bien, doctora. Gracias a todos y a todas.